visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, los rituales en la política mexicana sí son, pero hay rituales, hoy lo vimos, el informe, cambian los presidentes, las épocas, 4T, lo que usted quiera, pero no deja de ser el ritual del informe del presidente, como es otro ritual, el de los tapados. Habrá procesos internos, como usted quiera, pero hay candidatos que terminan siendo designados por la encuesta de uno. En este caso, la que se hace en Palacio Nacional. Por más que después haya toda esta cantidad de movimientos. Pero ese es un proceso, maestro Raúl Quintanilla, muy buenas noches. Es un proceso que muy bien, que se repite una y otra vez. Creo que nos gusta además. Fíjese que hay una cosa que es peculiar. Los mitos siguen siendo los mismos en un pueblo. Las preguntas, las cosas que necesitan. Lo que va cambiando o que puede ir envejeciendo son los rituales, o sea, los ritos. Pero los ritos determinan qué tipo de cultura estamos viviendo, maestro. De acuerdo a los ritos que una sociedad tenga, uno puede darse cuenta qué tipo de evolución ha tenido. Maestro, la fecha, generacionalmente para mí, 1 de septiembre era una fecha especial. Maestro, era un día de tortura para los niños porque los papás nos decían, se tienen que sentar a ver el informe. Y duraban 6 horas. Eran unos rollazos que empezaban primero con un gran desfile, un gran recorrido del señor presidente con un gozo enorme de todos los sindicatos y todo el mundo estaba muy contento para llegar, creo que eran a Donceles, en la Cámara. En la Cámara de Diputados. Donde presentaban su... Bueno, después en San Lázaro. Después en San Lázaro, pero me acuerdo que yo empecé a verlos en Donceles y eran rituales verdaderamente totémicos, maestro, imposibles de entender, imposibles de comprender, sin sentido del ritmo, duración de 5 o 6 horas, llenos de datos, imposible retener alguna idea, era prácticamente como... Era darle un cuerpo a la verdadera necesidad o sensación, que el presidente tuviera una cercanía con el pueblo en la calle y que se desparramara todo el sistema para rendirle pleitesía. Y después pleitesía. era el besamanos. Y después inmediatamente después eso, en maestro. Palacio Nacional el besamanos. Al fin de cuentas era un juego, un recorrido por el poder de un partido que sabía crear un rey por 6 años, después lo bajaba y ponía otro rey por otros 6 años. Como en toda corte, ese día era importante. Si te había citado o no el presidente en el informe, aunque fuera para decir la Secretaría de Turismo gastó 500 pesos, eso era importante. Si no llegabas a aparecer en el informe, tenías un problema. Exacto. Si en el besamanos, que duraba horas, ya me tocó todavía ver besamanos en Palacio Nacional, duraba horas. Si no te saludaba o te saludaba mal el presidente o te ponían al final de la fila, era un problema. Eran unos códigos terrible, espantosos. Oiga, momentos memorables de informes. 1968, 1 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué es lo memorable? Yo lo vi, tenía 13 años. Yo recuerdo, con esa voz grave que tenía Díaz Ordaz, estaba narrando toda la problemática estudiantil, todo lo que se había desparramado y mal manejado y se había convertido en un grave conflicto. Hasta que llega un momento en la narración donde el señor, con esa voz impecable que tenía y con esta capacidad solemne de la discursiva que tenía Díaz Ordaz, dijo una frase: pero todo tiene un límite. Yo escuché esa frase y en ese momento escuché una ovación impresionante de toda la Cámara, de todos los seres humanos puestos de pie por esa frase. Pero todo tiene un límite. Y ya sabrá lo que siguió después. Un mes después advirtió, fue la masacre de Tlatelolco. El único ser humano que no se levantó fue el rector, maestro. Y eso es histórico, como ahora está de moda la palabra histórico. Sí, sí. Eso sí es histórico. Sí, Javier Barrosierra, el rector, se quedó de pie, se quedó sentado. Toda la Cámara se levantó con esa frase, maestro.
¿Qué les motivó este aplauso tronado? No lo sé. Sí, pero esa frase fue contundente. Ese es el primer momento memorable. Poco después, para reafirmar eso, poco después, en el siguiente informe, lo contesta un joven diputado, Porfirio Muñoz Ledo, felicitando al presidente por haber acabado con el movimiento que reflejaba la masacre de Tlatelolco. De Tlatelolco, maestro. Ese fue el primer momento memorable que yo puedo decir que me topé con un informe. Segundo momento memorable, López Portillo, ¿sí? He lanzado un decreto que nacionaliza los bancos privados. Maestro, yo escuché un ajúa que alguien soltó en la Cámara. No sé quién fue, pero se emocionó muchísimo con esta... Seguro que no fue de la Madrid. No, maestro, pero dijo que he escrito un decreto que nacionaliza los bancos privados. Creo que esa fue la frase. Y yo escuché, ajúa, la locura. Y al día siguiente, maestro, aquello era un gran... despliegue de acarreados aplaudiendo, diciendo, solamente hubo un artículo del ingeniero Krause diciendo, esto yo ya lo he visto, esto no va hacia ningún lado. Fue el único artículo que creo que iba en contra de todo este gran proceso faraónico que significó la nacionalización de la banca y con las consecuencias que eso nos provocó, maestro. Sí, que en realidad no es una nacionalización, ayer en una reunión lo platicamos, es una estatización de la banca. ¿Por qué? Porque no era la banca, era nacional, eran los bancos extranjeros, que había 7 bancos extranjeros en esa época, ninguno fue tocado, fueron tocados solamente los bancos nacionales. Y los nombres de los personajes que llegaron a dirigir y a meterse en los puestos eran nombres muy conocidos en la política, pero que no tenían nada que ver con la banca, maestro. Quebraron la banca. Sí, cuando se privatizó nuevamente la banca, había quedado quebrada. Y después tienen que volver a venderla y es verdaderamente, pues creo que es un caos. Tercer momento memorable, y eso me lo recordó usted, cuando Porfirio, el mismo Porfirio el nuestro, el mismo maestro, Porfirio, claro. que duró tantos años, yo sí quiero decir, hombre de impecable cultura, hombre de impecable discursiva, arborescente, un hombre energético, un hombre brillante, con sus peculiaridades en el transcurso por su capacidad de cambio que tenía, pero fue el primero que se atrevió a esto que llamaban interpelar. Fue la primera interpelación que hubo, se la hizo Porfirio Muñoz Ledo al señor presidente Miguel de la Madrid. En su último informe. Es el primer informe que me tocó a mí cubrir como periodista, como la verdad, ahí sí puedo decir como muy joven periodista, me tocó hacer la crónica para el periódico 1+1 de ese informe y toda la interpelación no fue lo que vemos ahora, se levantó y dijo, con su permiso, señor presidente. Eso fue todo y alcanzó fue un caos. La Cámara de Diputados había roto el orden de 70 o 60 años de historia. Yo le tengo que contar una anécdota y le pido una disculpa y usted sabrá si me regaña o no me regaña. Pero el gran Fidel Velázquez, Fidel el nuestro, ¿sí? El inmortal, una periodista le pregunta, ¿y qué opina de la interpelación? Voltea y dice al aire que se la interpelaron, mija. O sea, ese era Fidel Velázquez. No. O sea, la interpelación provocó todo tipo de cosas, maestro. Ese es el tercer momento memorable. El cuarto momento memorable, creo que yo recuerdo, es el anuncio del Tratado del Libre Comercio, porque de ese Tratado del Libre Comercio seguimos, de alguna manera, relacionados, existiendo, dependiendo y trabajando en un concepto absolutamente neoliberal que todavía sostiene a nuestro sistema. No. Ahora, otra cosa, maestro, que en esta época a mí me parece muy interesante, y usted lo dijo, el tapado, el famoso dibujo de Abel Quesada, claro, que fue motivo de una gran cantidad de carcajadas, porque el señor tenía un gran sentido de la ironía. El lenguaje de lo trágico es la ironía. Cuando ya no puedes decir nada más, avientas algo que te hace reír. Maestro, Abel Quesada creó este personaje mítico y bueno,
no ha desaparecido, maestro. Seguimos con esa costumbre, Seguimos, ¿no? Y encanta a la cultura política, por lo menos a la cultura política, le encanta y en eso estamos en estos días. Se nos acabó el tiempo. Maestro, a ver si platicamos en la próxima de los tapados. ¿No? Eso sería una maravilla. Lo que me pregunto es si habrá tensión de verdad o simplemente es un acto de representación. Yo creo que hay una encuesta de una sola persona. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.